Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio de confianza para estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hoy, tenemos una noticia que francamente nos ha dejado a todos un poco en vilo, una situación que podría cambiar radicalmente el futuro de una de las figuras más prominentes del panorama internacional, y no es otro que nuestro carismático Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es un auténtico nudo gordiano, un asterisco juicio definitivo del que dependerá si su carrera, tal como la conocemos, se desmorona o si logra salir airoso. Sé que el título suena dramático y créanme, la situación lo es. El futuro de Can Yaman pende de un hilo, y este juicio que se avecina es el que podría determinarlo todo. No exagero cuando digo que todo se pierde si las cosas no salen como esperamos, o como él espera, mejor dicho. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta compleja trama legal, quiero invitaros a que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, os aseguraréis de no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con lo que está pasando vamos a tener tela para cortar. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, a la verdadera carne del asunto. La noticia saltaba hace relativamente poco y ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios especializados en el mundo del espectáculo. Se trata de una batalla legal que se ha prolongado durante un tiempo, pero que ahora parece haber llegado a un punto crucial, a ese asterisco juicio definitivo que mencionamos. Hablamos de un litigio que involucra a Can Yaman y a una productora, y las acusaciones son serias. Para quienes no estéis al tanto de todos los entresijos, permítanme poner un poco de contexto. La cosa empezó hace ya un tiempo cuando surgieron desavenencias contractuales entre Can Yaman y una conocida productora italiana. Al parecer, y aquí es donde la cosa se pone turbia, se habla de incumplimientos de contrato, de acuerdos rotos, y de acusaciones mutuas sobre quién fue el primero en fallar. Can Yaman, conocido por su profesionalismo y su dedicación en cada proyecto, se ha visto envuelto en esta disputa que, como decíamos, parece estar llegando a su clímax. La productora, por su parte, ha presentado una demanda contra Can Yaman alegando diversas irregularidades. Los detalles específicos de la demanda suelen ser confidenciales hasta que se desarrollan los juicios, pero por lo que ha trascendido, se habla de reclamaciones económicas significativas y, lo que es más importante para la carrera de un actor, de daños a la reputación de la productora. Es decir, que la productora sostiene que las acciones de Can Yaman le han perjudicado gravemente. Por otro lado, y aquí es donde se invierten las tornas, Can Yaman y su equipo legal también han presentado sus argumentos, e incluso contrademandas en algunos casos. Él sostiene que los incumplimientos fueron por parte de la productora, que no se respetaron los acuerdos pactados, y que él, por su parte, actuó siempre de buena fe y dentro de lo estipulado. Y aquí es donde entra el factor humano, la percepción, las pruebas, todo lo que se ventilará en este asterisco juicio definitivo. Lo que hace este juicio tan crítico, tan definitivo, es que no se trata de una disputa menor o de un desacuerdo pasajero. Estamos hablando de cuestiones legales que podrían tener repercusiones muy serias en la trayectoria profesional de Can Yaman. Si la sentencia fuera desfavorable, si se le encontrase culpable de los cargos que se le imputan, las consecuencias podrían ser devastadoras. Podríamos estar hablando de cuantiosas multas económicas, de la imposibilidad de participar en ciertos proyectos, e incluso, en el peor de los escenarios, de un daño irreparable a su imagen pública. Imaginemos por un momento las posibilidades: si el fallo es en contra, la productora podría buscar compensaciones millonarias. Esto no solo afectaría sus finanzas personales, sino que también podría generar una imagen de actor problemático, que las productoras y directores de casting podrían querer evitar. Además, si hay cláusulas de incumplimiento muy severas, podría verse obligado a pagar indemnizaciones que mermarían sus ingresos futuros, dificultando enormemente la financiación de sus propios proyectos o la negociación de contratos ventajosos. Y luego está el tema de la reputación. En el mundo del espectáculo, la confianza y la profesionalidad lo son todo. Una sentencia adversa podría sembrar dudas sobre su compromiso, su fiabilidad y su ética de trabajo. Esto es algo que para un actor que aspira a seguir conquistando audiencias y trabajando en producciones de alto nivel, es prácticamente letal. Es el temor a que todo se pierde, a que años de esfuerzo, de dedicación, de construcción de una marca personal sólida, puedan venirse abajo por una disputa legal. Pero no todo está escrito todavía, y es ahí donde reside la esperanza y la intriga. Can Yaman no se ha quedado de brazos cruzados.
Ha estado preparando su defensa, recopilando pruebas y contando con el apoyo de su equipo legal. Él ha defendido su inocencia y su posición con firmeza. El proceso judicial, por lo que se ha podido saber, ha sido largo y complejo, con audiencias, presentación de testimonios y análisis exhaustivos de los contratos y acuerdos. En este tipo de juicios, las pruebas son cruciales. ¿Qué tipo de pruebas podrían ser determinantes? Por un lado, tenemos los contratos firmados, los correos electrónicos, los mensajes de texto, las grabaciones de conversaciones, todo aquello que pueda demostrar si se cumplieron o no los términos acordados. Por otro lado, están los testimonios de personas involucradas en el proceso, tanto del lado de Can Yaman como de la productora. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene las pruebas que lo sustentan? Además, hay que considerar el factor de los daños y perjuicios. Las productoras, cuando demandan, suelen argumentar cómo la actuación del demandado les ha causado un detrimento económico. En este caso, la productora podría argumentar que, debido a supuestos incumplimientos de Can Yaman, han perdido oportunidades de negocio, han tenido que reestructurar producciones, o han sufrido pérdidas directas. La defensa de Can Yaman, por su parte, intentará demostrar que esos supuestos daños no son reales, que son exagerados, o que, de haberlos, fueron causados por otros factores, o incluso por la propia productora. Lo que también añade un matiz interesante a esta historia es el contexto mediático. Can Yaman es una figura muy popular, y estas disputas legales siempre generan un gran interés público. Los fans naturalmente están divididos, algunos apoyando incondicionalmente a su ídolo, otros esperando para ver las pruebas, y otros quizás incluso con dudas sobre su inocencia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones, y es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, todo son acusaciones y defensas. Este asterisco juicio definitivo no es solo una batalla legal, es una prueba de fuego para la resistencia de Can Yaman. Es un momento en el que su reputación, su futuro profesional y su tranquilidad personal están en juego. Hemos visto cómo otros artistas han tenido que lidiar con situaciones similares, y los resultados han sido muy variados. Algunos han logrado salir airosos, fortalecidos incluso por la adversidad, mientras que otros han visto sus carreras seriamente afectadas. La expectativa es máxima. Los medios están siguiendo cada detalle, aunque la confidencialidad de los procesos judiciales limita la información que se puede hacer pública. Pero la magnitud de lo que está en juego hace que la presión sea inmensa. Para Can Yaman, esto no es solo un litigio, es una lucha por su legado y por la continuación de su sueño de ser uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Cuando hablamos de que todo se pierde, no es una hipérbole sin fundamento. Si se confirma que él fue el responsable de los incumplimientos, y las consecuencias legales son severas, podría significar un antes y un después en su carrera. Podría verse obligado a tomarse un tiempo de descanso forzoso, a reestructurar su estrategia profesional, o incluso a enfrentarse a un ostracismo profesional temporal. Pero también existe la otra cara de la moneda. Si Can Yaman y su defensa logran demostrar su inocencia, o si la sentencia les es favorable, no solo saldrá indemne de este trance, sino que podría salir fortalecido. Una victoria legal, especialmente en un caso tan mediático, puede cimentar aún más su imagen de profesional íntegro y justo, disipando cualquier sombra de duda. Podría incluso ser visto como un ejemplo de cómo defender los propios derechos ante grandes estructuras productoras. Lo cierto es que estamos ante un momento clave. Este asterisco juicio definitivo es el que podría dictar el rumbo de su carrera en los próximos años. Las próximas semanas o los próximos meses serán cruciales para conocer el desenlace. Las partes presentarán sus argumentos finales, los jueces deliberarán, y se dictará una sentencia que marcará un antes y un después. Mientras tanto, nosotros, como seguidores, solo podemos esperar con expectación, mantener la calma y confiar en que la justicia actúe. Es un momento difícil para Can Yaman, sin duda, y es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona que está pasando por un proceso legal de gran estrés. En resumen, mis amigos, lo que está en juego para Can Yaman es enorme. Un litigio con una productora ha llegado a un asterisco juicio definitivo que podría determinar si su carrera sufre un golpe casi irreversible o si logra superar esta tormenta. Las acusaciones son serias, las posibles consecuencias son devastadoras, y la incertidumbre es total. Es un claro ejemplo de cómo en el mundo del espectáculo, las disputas legales pueden tener un impacto directo y brutal en el futuro de una estrella. Y hasta aquí Nu.
Nuestro análisis de esta compleja situación. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante estar informados sobre lo que rodea a las figuras que tanto admiramos. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra fidelidad es lo que nos impulsa a seguir trayéndoos las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre este caso? ¿Creéis que Can Yaman saldrá bien parado? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que siempre leemos y valoramos vuestras reflexiones. Y si os ha gustado este vídeo y os ha parecido interesante, no olvidéis darle un buen me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y conocidos que también siguen la carrera de Can Yaman, y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de aseguraros de que no os perdéis nada. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.